En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24, esta semana para hablar de las elecciones que va a celebrar Argentina el próximo día 27 de octubre. Para ello me acompañan ya en este estudio la periodista de TV5, Logui Fachot, que fue corresponsal en Argentina. Bienvenida, Logui. Gracias por la invitación. Nos acompaña también el profesor de estudios hispanoamericanos de la Escuela Politécnica de París, Jean-Baptiste Thomas. Bienvenido, Jean-Baptiste. Buenas, Carlos. Gracias por la invitación. Y en duples, desde Buenos Aires, nuestro corresponsal, Juan Boucher. Juan, bienvenido. Hola, Carlos. Elecciones en Argentina hoy, en Primera Plana. Bueno, pues el próximo día 27 de octubre los argentinos acuden a las urnas para decidir su futuro. Ya estamos inmersos en plena campaña, una campaña muy marcada por la economía, los malos datos que han marcado el fin del mandato de Macri con esa deuda tan elevada y esa inflación. Y frente a él, el candidato peronista, Alberto Fernández, que acude en fórmula con la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, es favorito, sobre todo si atendemos a los datos, a los resultados de las últimas primarias, si lo recuerdan, del mes de agosto, donde Alberto Fernández sacó 17 puntos de diferencia al presidente Macri. ¿Se van a repetir estos resultados el próximo día 27? ¿Supone esta elección la vuelta del peronismo? En unos instantes vamos a plantear todas estas cuestiones, pero antes repasemos algunas de las últimas portadas que nos deja la prensa. Portadas como las del diario La Nación, refiriéndose al debate del pasado domingo. Macri y Fernández polarizaron un debate cargado de acusaciones. Clarín se hace eco de los malos datos que vaticina el Fondo Monetario Internacional para la economía argentina en 2020 y titula Inflación de más del 39% y más recesión todavía. Página 12, con otra de sus portadas anti-Macri, a quien llama el príncipe de las tinieblas. Se triplicaron, dice Página 12, los cortes de luz a quienes no pueden pagar por el tarifazo de Macri. Bueno, Logui, todo apunta a la vuelta del peronismo dentro de lo difícil que es enmarcar el concepto del peronismo, incluso sin la necesidad de una segunda vuelta. ¿Está todo hecho para Alberto Fernández el próximo día 27? Eso podría pasar, que gane en la primera vuelta si se repite el escenario del 11 de agosto, porque en Argentina el candidato necesita más del 45% de los votos para ganar en primera vuelta o más del 40% con una diferencia de 10 puntos. Y la participación, como es obligatoria, también va a ser alta, tan alta como en agosto, que fue del 75%. ¿Es la mala marcha de la economía, Jean-Baptiste, lo que marca, al fin y al cabo, el fin del mandato de Macri y lo que posiciona a Alberto Fernández como gran favorito para esta elección? Bueno, a mí me parece que hay una especie de reiteración en forma farsesca del famoso proverbio que utilizó el asesor de Clinton en la campaña del 92, es la economía estúpido, mostrando cómo, en el marco de un Bush vencedor de la guerra de Irak, de la primera agresión a Irak, el contexto recesivo permitió a que ganara Clinton, ¿no? En el caso argentino, Macri no ganó ninguna guerra y más bien perdió todas las batallas, a pesar de sus promesas. Perdió la batalla de la inflación, perdió la batalla de la pobreza, tampoco pudo relanzar la economía. Y en este marco le bastó poco a Fernández para mostrar la incoherencia completa entre el discurso de Macri por una parte y la realidad que viven a diario millones de argentinos. Esto, sin embargo, dejando de lado también la política que llevó adelante el kirchnerismo en sus años en el poder. Precisamente Macri ha reconocido ese cambio de sus políticas durante las últimas semanas para poder controlar los indicadores económicos, una situación que no ha sido nada fácil para los argentinos, como reconoció el pasado domingo en el debate. Escuchamos un extracto de ese debate y la réplica que le dio el candidato y favorito Alberto Fernández. Quiero decir que sé que especialmente en el último año y medio la carga ha sido muy grande y que ha caído mayoritariamente sobre la clase media. El fin de mes ha sido angustiante y agobiante. Pero quiero decirles que el esfuerzo no fue en vano, que por más que uno lo sientan en el bolsillo, estamos mejor, estamos en un punto de partida para empezar a crecer. Un lugar donde el gobierno de Macri fracasó rotundamente es en la economía. Nunca entendió cómo funciona esto. Creyó que para combatir la inflación lo que tenía que hacer era atacar el consumo. ¿Y entonces qué hizo? Le impidió a los bancos dar crédito y le sacó a los que viven de un salario dinero de sus bolsillos.
Lo hizo con los que trabajan, lo hizo con los jubilados. Ahí veían un extracto del debate del pasado domingo. Juan Boucher, Buenos Aires, ¿qué factores explican que Argentina se encuentre en esta situación con esta crisis que marca el fin del mandato de Macri? Sí, el presidente Macri termina muy mal su mandato. La Argentina entró en crisis a partir de mayo del año pasado, cuando por la suba de las tasas de interés en Estados Unidos comenzó una retirada de capitales de los países emergentes. Pero la Argentina sufrió más que otros por sus fragilidades estructurales. Hubo una corrida monetaria que el gobierno quiso frenar recurriendo al Fondo Monetario Internacional, que le otorgó un crédito stand-by de 57.000 millones de dólares. Implementó un plan. Sí, tenemos un pequeño problema con esa conexión. Les quería preguntar, uno de los problemas que siempre se le ha achacado a Macri es la alta tasa de pobreza, cómo se ha incrementado en Argentina, que creo que están ya en torno al 35%. ¿Cómo puede ser que un país que produce alimentos para tantos y tantos millones de personas en el mundo no pueda alimentar a su propia población, Logui? Creo que el problema en Argentina no es la escasez de alimentos. He leído esta cifra. Argentina podría alimentar a 440 millones de personas, o sea, 10 veces su población. Lo que pasa es, los alimentos que se consumen en Argentina son locales. Y también Argentina logra exportar, por ejemplo, el tercer productor mundial de soja. Lo que pasa es que la persona ya no puede comprar la comida. Por eso hay hambre en Argentina. Y también he visto que, bueno, habría como unos 13 millones de gente pobre en Argentina, pero el hambre, según cifras de la ONU, se aplica a 1,5 millones o 2 millones de personas. Y más que nada es eso, por la falta de ingresos, la inflación enorme, que ahora el FMI la proyecta a más de un 50% para este año. Eso impide a las personas comprar comida. Creo que los comedores gratuitos están desbordados por el aumento de familias que no pueden pagar la comida, ¿no, Jean-Baptiste? Sí, ese 35% de pobres en Argentina tiene una traducción muy concreta. Son 16 millones de argentinos que viven debajo del umbral de la pobreza, centenas de miles de niños que van todos los días a la escuela sin comer, ¿no? Pero en relación también a las imágenes que acabamos de ver, creo que esto tiene que ver con una cuestión estructural, la cuestión de la deuda, una deuda que en última instancia todos los candidatos quieren pagar, independientemente de sus matices, todos menos uno, Nicolás del Caño del Frente de Izquierda de los Trabajadores, y una deuda que es ilegal, una deuda ilegítima y una deuda impagable. Impagable porque fundamentalmente se contraen nuevos préstamos para reembolsar los intereses. Es ilegal porque se consolidó bajo la última dictadura militar, ¿no?, que le permitió a los empresarios hacer grandes negocios, estatizando la deuda de los inversores privados, en el caso del padre, Mauricio Macri, ¿no?, que se benefició de esa medida. Y es ilegítima porque, como dicen algunas banderolas que acabamos de ver, de las manifestaciones de las últimas semanas, de piqueteros, desocupados y sectores combativos de los trabajadores, la deuda es con el pueblo y no con el FMI. Es decir, pagando la deuda, precisamente se precariza más a los sectores pobres, se hacen recortes a la salud, a la educación, y esto genera, digamos, la situación en que está hoy en día la Argentina. Hablamos hace unos instantes de estos malos datos económicos que han caracterizado el fin del mandato de Macri. Veamos del otro lado, el favorito, Alberto Fernández. ¿Hasta qué punto tiene sentido acusarle de ser un títere del kirchnerismo, un títere de Cristina Fernández? ¿Tiene sentido ese tipo de acusación? Claro, es complicado porque muchas personas dicen que fue una estrategia para Cristina Kirchner, que todavía tiene causas pendientes en los tribunales, como en la causa de los cuadernos, como se llama. Entonces, podría ser una estrategia para que ella vuelva al poder. Eso podría ser, y también hemos visto que ella se ha alejado bastante últimamente. Por ejemplo, la noche del 11 de agosto de las primarias, ella no estuvo en la sede del partido, y también el posicionamiento ideológico de Fernández, Alberto, es distinto. Él es más hacia el centro. Pero habría que ver si él gana, hasta qué punto van a lograr trabajar juntos, porque él ahora intenta claramente autonomizarse de ella.
No sé si tenemos ya a Juan Boucher y hemos recuperado esa conexión con nuestro corresponsal en Buenos Aires. Juan, no sé qué podemos esperar del peronista Alberto Fernández en caso de que acceda al poder. Hay muchos sectores económicos que piden que haya un gran consenso entre oficialismo y oposición postelectoral para salir de la situación de crisis. Bueno, hay que decir que el estado del país no permite muchas locuras. Cualquier gobierno va a tener que renegociar la deuda, cualquier gobierno va a tener que llevar algunas políticas de ajuste, y en eso no será muy diferente lo que puede hacer Fernández con lo que puede hacer Macri si es reelecto, lo que es muy poco probable. O sea que va a ser difícil para Fernández responder a las expectativas de aquellos que quieren un cambio ahora, y al mismo tiempo tener que respetar los equilibrios económicos o los desequilibrios económicos que deja el gobierno de Macri. De todas maneras, el mismo Fernández es un moderado, no es un hombre de centro-izquierda como algunos lo califican, y eso nos remite obviamente a lo que es el peronismo, ¿no es cierto?, que es un movimiento en que confluyen corrientes de derecha, centro e izquierda, muy pragmático, donde domina históricamente un centro con sensibilidad social cercano a la de la Iglesia Católica. Y en las elecciones que ganan es cuando logran reunir a todas sus corrientes. Y acá lo vamos a ver, lo tenemos a él que es un moderado, Cristina Kirchner, que para algunos es presentado como una figura de centro-izquierda, yo creo que únicamente porque fue intervencionista en economía, pero también está Sergio Massa, que estuvo más cerca de Macri que de Cristina en los últimos años, los gobernadores, muchos de ellos son caudillos provinciales, y la agrupación La Cámpora, que sí es de izquierda. Bueno, toda esa coalición va a tratar de encontrar un equilibrio, y no sabemos, es la verdad que es una incógnita lo que viene con el presidente Fernández y esta coalición peronista. Jean-Baptiste, no sé si es posible esa especie de demanda por la que apuestan grandes empresarios y poder económico en Argentina de un gran pacto entre oficialismo y oposición después de las elecciones. ¿Esa situación es posible? ¿Es viable al menos? Yo no sé hasta qué punto es posible. Lo que sí ya se materializó es esta alianza de la cual está hablando el corresponsal en Buenos Aires, Juan. Es decir, que el Frente de Todos es una alianza de kirchnerismo, pero sobre todo del bloque de los gobernadores del PJ, los que posibilitaron, los que permitieron a Macri gobernar, los que votaron el presupuesto 2019, los que votaron, creo que las 250 leyes que se votaron bajo el macrismo, 180 se votaron gracias a la bancada de Massa, que es un hombre de Fernández, o mejor Fernández, hombre de Massa, casi, de los gobernadores, y gracias también a la burocracia sindical, a la dirección sindical de la CGT, que permitió que Macri gobernara con poca oposición social, ¿no? Y esto, digamos, es lo que reasegura, en cierto sentido, los sectores empresariales, inclusive el establishment internacional financiero. Me van a permitir hacer una breve pausa en este momento para despedir a los espectadores de France 24. Nosotros continuamos en unos instantes hablando de las elecciones argentinas en Primera Plana. RFI, la selección del mes. Vincent Delerme. Si on peut oublier tout ça, le stadium, défense, l'arena, les charrues, le concours sous la douche. This plane is leaving without you. Achat. 'Cause I am too fly for this. So I'll be gone in no time. RFI. Continuamos en Primera Plana hablando de las elecciones en Argentina. Descubramos ya quién es nuestro personaje de la semana. Eres Alberto Fernández, el hombre que puede devolver al peronismo al poder en Argentina dentro de lo complicado que es definir lo que es el peronismo, como comentábamos antes. Jefe de ministros de Néstor Kirchner durante todo su mandato y de Cristina durante su primer año, de 2007 a 2008. Alberto había roto relaciones con Cristina a raíz de uno de sus grandes errores, la guerra abierta con las patronales agrarias, y desde entonces, lejos del primer plano, le había criticado con bastante dureza. Fernández, de 60 años, daba clases de teoría del delito en la Universidad de Buenos Aires, tocaba la guitarra en ratos libres y no parecía nada ansioso
por volver a la primera línea de batalla política. Eso sí, Cristina lo acabó convenciendo. Así se presenta, al menos en su vídeo de campaña electoral. Quizás no lo recuerdes, pero junto a Néstor Kirchner ayudé a sacar al país de la crisis. Cuando no estoy de acuerdo en algo, digo que no. Cristina piensa que soy muy conciliador. Es cierto. Pero cuando es necesario, sé poner las cosas en su lugar. Soy profesor de la UBA. Bueno, pues ese es el vídeo de campaña de Alberto Fernández. Logi, ¿cómo situamos lo primero a Alberto Fernández ideológicamente? Antes ya lo apuntábamos un poco. Bueno, como lo hemos dicho, tiene un perfil mucho más moderado que el de Cristina Kirchner, por eso haberlo elegido a él es muy estratégico. Hemos visto en la campaña que él dialoga con el empresariado, es como de... Bueno, no sé si puede ser de centro-izquierda, pero claro, él es más consensual, puede seducir a más personas que solamente el kirchnerismo, porque se dice que el kirchnerismo son el 30% de los votantes, ¿no? Y Cristina todavía seduce mucho a la clase trabajadora, pero él, claro, tiene un espectro más amplio y se acerca al centro. El otro día un artículo de Clarín creo que titulaba una cosa muy, muy curiosa, Jean-Baptiste, hablaba de la descristinización de Fernández y lo titulaba algo así como ¿estrategia calculada o reto real? Te lo propongo. ¿Es una estrategia calculada? ¿Es un reto real? ¿Qué es la descristinización de Fernández? Yo creo que Cristina Kirchner junta muchos votos, pero al mismo tiempo imposibilitaba ganar otros apoyos para precisamente construir un bloque de poder que permitiera al peronismo, en todos sus matices y expresiones, volver a dirigir el país. Pero creo que descristinización, o más bien nuevos compromisos, es una vuelta hacia el pasado, porque Fernández va a gobernar con los gobernadores, precisamente en el último acto electoral de campaña el día 17 de octubre, que es un día importante en la Argentina porque es el día de la lealtad peronista, en Santa Rosa. En el palco estaban todos los gobernadores de las provincias de Formosa, de las provincias de San Luis, de la provincia de Tucumán, si no me equivoco, todos muy amigos del agrobusiness, muy amigos de las grandes mineras, extractivistas, amigos del fracking, es decir, lealtad con estos poderes más que nada, y creo que esto muestra las características de la personalidad y el programa político que quiere llevar adelante Fernández, es decir, un programa muy moderado y de consenso con los poderes fuertes. Vamos a volver en este punto con nuestro corresponsal en Buenos Aires, con Juan. Juan, ¿cómo convenció Cristina Fernández, que quizás sea la duda, cómo lo convenció a Alberto Fernández si estaban enfadados para volver a la primera línea política? ¿Y por qué el propio Alberto Fernández, que estaba retirado, por qué acepta el reto? Dijimos hace un rato que los peronistas están generalmente divididos en muchas familias, pero saben unirse cuando quieren ganar las elecciones y volver al poder. Y es lo que han hecho esta vez. Y la jugada de Cristina fue brillante. Cuando todos, y especialmente el oficialismo, esperaban su candidatura presidencial, ungió a Alberto Fernández. Cristina, candidata a la presidencia, tenía pocas chances de ganar. Si bien su caudal electoral es importante, no convence a los no kirchneristas y directamente su liderazgo no era aceptado por los peronistas no kirchneristas. Además, es rechazada por el electorado no peronista. Cediendo el primer lugar de la fórmula, Cristina Kirchner permitió la reunificación de la familia peronista y, por el perfil moderado y más bien de derecha de Fernández, la posibilidad de atraer también electores no peronistas. Su presencia en la fórmula asegura el voto kirchnerista. Su ausencia en la campaña tranquiliza a los no peronistas. Brillante, reitero. ¿Y por qué acepta el reto Alberto Fernández? Sin duda, porque es un desafío personal, una oportunidad impensada. Y también, como le decía, porque es un peronista auténtico y quiere la vuelta al poder, que es el momento que todos los peronistas saben unirse. Muchas gracias, Juan Boucher, desde Buenos Aires. Les planteo, por cierto, ¿qué rol está desempeñando Cristina Fernández en esta campaña? Durante las primarias, si mal no recuerdo, la vimos con un perfil muy bajo, con un perfil como que no parecía mucho ella y dándole todo el protagonismo a Alberto Fernández. ¿Volvemos a un perfil bajo de Cristina Fernández para no molestar, un poco lo que decía Jean-Baptiste, a ciertos sectores más centristas? No sé, lo harí. Claro, eso, como lo hemos dicho, creo que hablabas de cristinización. Sí. Creo que todo lo que estamos viendo es más bien una estrategia. Ella no quiere
como dar miedo a las personas, mostrándose demasiado. Ahora, ¿qué pasa ¿qué pasa que no vemos? Eso no se sabe. ¿Qué va a pasar si efectivamente Alberto Fernández gana? Tampoco. Pero claro, ella designó a Alberto Fernández, entonces tiene un rol protagónico en la elección. Pero por ahora, claro, yo creo que es más bien una estrategia de no querer aparecer. Antes comentábamos que la economía sin duda ha marcado esta campaña electoral. El otro día durante el debate también vimos que salió el tema de Venezuela. Macri reconoció a Guaidó y durante el debate acusó a Fernández de ser neutral, como si ser neutral fuera una especie de sinónimo de apoyo a Maduro, la cuestión de Venezuela. ¿Qué otros temas están marcando esta campaña, Jean-Baptiste, aparte de la economía? Yo creo que lo de Venezuela fue bastante interesante porque por una parte muestra también las incoherencias internas del campo de los Fernández, es decir, que efectivamente Alberto Fernández dijo que no pensaba que una intervención extranjera, menos aún de Washington, podía solucionar la crisis en Venezuela, la crisis abierta y el autoritarismo de Maduro, pero al mismo tiempo sus aliados de campaña, Massa, digamos, apoyó al Grupo de Lima, apoyó la intervención norteamericana en Venezuela. Es decir, hay una contradicción interna. Y al mismo tiempo, otra gran cuestión ausente que planteó uno de los candidatos en el debate es la cuestión de Ecuador. La cuestión de Ecuador, en relación a la cual nadie se pronunció. Nicolás del Caño hizo un minuto de silencio por los muertos, diciendo que, según él, mostraba el camino precisamente en el marco en que, como decía Juan Buchet, se va a aplicar medidas recesivas, se va a aplicar la austeridad, y Ecuador muestra que no es una fatalidad. El FMI efectivamente se va a quedar después de la ida de Macri, lo que va a quedar es la inflación, y es cierto que la gran incógnita es cómo van a reaccionar los movimientos sociales, cómo van a reaccionar los sindicatos y cómo van a reaccionar aquellos sectores que votaron a Fernández contra Macri con muchas expectativas, pero expectativas que van a chocar con seguramente el programa que va a implementar el futuro gobierno. Otra imagen muy curiosa y un tema del que hay que hablar, de feminismo. El pasado domingo, mientras los candidatos debatían en televisión, 200.000 personas marchaban en el Encuentro Nacional de Mujeres. Lo que hacían es exigir al próximo presidente argentino que tenga en cuenta sus demandas. La legalización por fin del aborto y poner fin a la violencia machista. ¿Están considerando los candidatos esta campaña electoral estas demandas? ¿Se está hablando de las reivindicaciones de las mujeres, Logui? Del aborto sí se habla. Alberto Fernández dijo que estuvo a favor de una despenalización del aborto. Pero ha virado un poco su postura, ¿no? O ha sido ambiguo, al menos en campaña, ¿no? Claro, habló de despenalización a otros tratos de legalización. Y Mauricio Macri, por su lado, también habló en un meeting de esto, diciendo que él estaba a favor de las dos vidas. Y entonces ahí la prensa que no es pro Macri dijo, bueno, ustedes pueden ver, él no está a favor del aborto, lo dijo en un meeting. Entonces sí, ese tema es muy, muy fuerte. Como dijiste, los pañuelos verdes han estado miles de nuevo la semana pasada en Buenos Aires. Y de este tema, claro, intentan tener votos, ¿no? Claro, hablando de... Y por eso dijeron su postura sobre este tema. Es sin duda Argentina uno de los países más movilizados en cuestiones de feminismo. Lo que no sabemos es si luego los candidatos están acompañando esas reivindicaciones de las mujeres en la calle, Jean-Baptiste. Pues creo que efectivamente Fernández estuvo cambiando de posición. En el debate precisamente dijo que hay que tender a la legalización, pero al mismo tiempo las listas del Frente de Todos están llenas de pañuelos celestes, es decir, de gente absolutamente contraria a la legalización. Uno de los grandes aliados de Fernández, el gobernador de la provincia de Tucumán, Mansur, obligó últimamente, una historia tremenda, a que una niña de 11 años violada terminara pariendo, precisamente porque es uno de los acérrimos enemigos de la cuestión del aborto, un derecho absolutamente elemental que centenas, millones de mujeres en Argentina y hombres también, sectores de trabajadores desocupados, movimientos sociales apoyaron, y que hoy en día es un gran tema, precisamente, y va a ser un gran tema en las próximas semanas.
Hace unas semanas dedicamos este programa en Primera Plana a las aplicaciones de ligar. ¿Por qué cuento esto? Porque hoy nuestra contraportada la hemos vinculado con la política argentina. Bueno, todo que se queda medio camino entre la política y el amor. Contraportada. Presten atención a la noticia. Si usted es soltero y kirchnerista, la aplicación para ligar Tinder tiene la solución con su nueva función Tinder K, que sirve para encontrar pareja peronista. Tinder K ya tiene miles de suscriptores peronistas solteros dispuestos a encontrar su media naranja. No es un fenómeno nuevo. En Estados Unidos, si lo recuerdan, y ya lo comentamos en el programa sobre aplicaciones para ligar, existen los Donald Daters, para citas entre seguidores de Donald Trump. En Brasil existe el PTT Tinder, para seguidores del PT de Lula da Silva. Puede parecer gracioso en un principio, pero no sé si estos nichos políticos, en concreto hoy hablamos de Tinder K, del nicho político para peronista, muestran una mayor polarización de la sociedad argentina. Logui, ¿qué te parece? Eso sí, puede ser. Y también me hace pensar en esta campaña presidencial. Bueno, hay 6 candidatos y uno ve una hiperpolarización también, ¿no? de la campaña. Por ejemplo, no hay una tercera vía muy fuerte. Sí. Entonces, sí, bueno, en Argentina a las personas les encanta debatir mucho y eso, claro, también en Francia hubo un intento, ¿no? de crear un grupo para los simpatizantes de la Francia insumisa. De la izquierda de Mélenchon, sí. Y claro, en Argentina los debates son bastante apasionados. La política se vive de manera muy, muy pasional, entonces no es tan extraño que eso exista en un país como Argentina. Jan Baptiste, ¿estos nichos demuestran más polarización? Bueno, reza la marcha peronista, el himno del Partido Justicialista, que el peronismo es un grito de corazón, así que en cierto sentido se cristaliza en una aplicación hoy en día, pero más allá de la broma, creo que, digamos, el candidato del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, él está mostrando en los últimos tiempos que quiere ligar, pero más bien con el empresariado, con la agroindustria, con los poderes fuertes, con la bonaerense, mostrando, digamos, la diferencia entre el discurso y la realidad. Muchísimas gracias a los dos. Ha sido un placer hablar de política argentina hoy en esta edición de Primera Plana. A todos ustedes nos vemos el próximo viernes. Gracias. Muchas gracias.